Las 4 reglas para volver a encontrar tu voz. Mi esposa Lacey tuvo un accidente de coche en abril de 2020. Bueno, no tanto un accidente de coche, sino un coche que la arrojó en cruce a 54 millas por hora. Golpeó el pavimento tan fuerte que se fracturó partes de la garganta y la clavícula. Su brazo izquierdo se rompió en 3 lugares. Fue brutal. Mientras permanecía con ella y su familia en el hospital, teníamos muchas preocupaciones. Tenía una conmoción cerebral grave y nos preocupaba que pudiera ser permanente. Los médicos no dejaban de hablar del uso de su brazo izquierdo y de su motricidad fina. Solo una enfermera se refirió a lo que resultaría ser el daño más permanente. Su garganta. Al principio, los médicos le dijeron que no hablara. Nos dijeron que tenía que descansar y recuperar fuerzas, así que no hablaría durante semanas mientras su garganta se curaba. También tenía que llevar una especie de collarín, una cosa metálica de aspecto horrible. Estaba muy desanimada, pero muy agradecida por todo lo que habíamos hecho. Cuando las semanas se convirtieron en meses, la mayoría de sus fracturas y huesos rotos se curaron, pero no su garganta. Lacey seguía sin poder hablar, por mucho que lo intentara. Recuerdo una vez que estábamos en la cocina. La miré a los ojos y le dije que la amaba, y todo lo que pudo responder fue un silbido sibilante. Tuvo una especie de ataque de pánico y se encerró en el baño, tratando de gritar. Pasamos por muchos problemas para tratar de restaurar su voz. Hora tras hora de ejercicios extenuantes. Incluso se sometió a algunas cirugías menores. En un momento dado, Lacey empezó a beber una especie de remedio casero que había aprendido en internet. Tuvo calambres estomacales durante unos 3 días después. No es de extrañar, sin embargo, que la mayor parte de esa receta fuera solo romero, aceite de oliva y una mierda de extracto de flores que se podía pedir por internet. El resultado era siempre el mismo. Lacey se encerraba en el baño y lloraba. Un desfile de decepción. Me impacienté al verla desesperarse una y otra vez, así que me uní a ella en su búsqueda de un tratamiento. Pero tenía que ser algo garantizado. No podía soportar verla decepcionada de nuevo. Tratar de encontrar algo que restaure una voz rota es casi imposible en internet. Solo clasificar las estafas es un trabajo de tiempo completo. Cada vez que tenía unos minutos libres en el trabajo, publicaba en foros y comprobaba las alertas de búsqueda. Tuve que abrir una segunda cuenta de correo electrónico solo para gestionar el spam de las inscripciones. Recibí algunas respuestas sinceras, pero la mayoría de ellas solo enlazaban con callejones sin salida o tonterías holísticas. Hubo algunas respuestas auténticas con enlaces a artículos, tratamientos experimentales y tecnología futura. Nada era accesible ni realista. Tardé más de 3 semanas en recibir un correo electrónico que me importara leer hasta el final. Venía de una cuenta de correo electrónico autogenerada, pero de alguna manera pasó por mi filtro de spam. Decía: no te preocupes, sé por lo que estás pasando. Conozco a alguien que puede ayudarte. No te alarmes y sigue estos sencillos pasos. 1. Plantar y cuidar las semillas. 2. Dar la bienvenida al invitado. 3. Escuchar la canción. 4. No elijas la blanca. Al principio no le di mucha importancia. Era extraño, pero cualquiera que haya estado en línea durante un periodo de tiempo más largo sabe que a la gente le gusta inventar cosas todo el tiempo. Lo dejé de lado y no pensé más en ello. Hasta que, 3 días más tarde, un pequeño sobre blanco llegó a nuestra puerta. Dentro, había un paquete de semillas sin marcar. Me planteé tirarlas por el retrete, pero no pude. La puerta del baño estaba cerrada. De nuevo, Lacey estaba llorando. El sonido de su garganta rota moqueando sobre el lavabo me rompió el corazón, como tantas otras veces. Abrí la boca para hablar, pero no me atreví a hacerlo. Aunque no hubiera casi ninguna posibilidad de que esto funcionara, tenía que intentarlo. Haría cualquier cosa para hacerla feliz de nuevo. Solo quería oírla llamarme Osito Soleado de nuevo. El apodo más bonito que he tenido nunca. Así que planté las semillas en nuestro jardín delantero, las regué y me maldije por ser un idiota. Las semillas se convirtieron en brotes, que se convirtieron en tallos. De los tallos salieron flores, y de esas flores surgieron estos radiantes girasoles de color azul real. Tardaron menos de un mes y, aunque eran más pequeños que los girasoles normales, a Lacey le encantaban. Intentó traer algunos a la casa en una maceta, pero seguían muriendo. Decidimos dejarlos en el exterior, dejando que crecieran y nos alegraran cada vez que salíamos de casa. No es que saliéramos mucho. El 2020 fue un año infernal. Una noche, Lacey y yo tuvimos una pequeña pelea. Ella se frustraba fácilmente cuando yo hablaba demasiado, ya que no podía replicar eficazmente. Así que cuando me ponía demasiado hablador, se iba de la habitación. Me frustraba tener que mantener mis pensamientos a raya. Normalmente podíamos hablar de cualquier cosa, en cualquier momento. Ahora tenía que andar con pies de plomo.
No es de extrañar que empezara a pasar más tiempo soldando baratijas en el garaje, apenas podíamos estar ya en la misma habitación. Mientras reparaba la lámpara de nuestra puerta principal, me di cuenta de que había una sombra en nuestro camino de entrada. Técnicamente no estaba en nuestra propiedad, pero estaba claro que me observaba desde la carretera. No pude distinguir su estructura, pero era claramente una persona de tamaño normal. Posiblemente llevaba un abrigo grande. ¿Puedo ayudarle?, pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Un viento energético agitó el jardín, lo que me recordó aquel correo electrónico que recibí hace tiempo. Se necesita tan poco para que la mente viaje a las grietas más oscuras. Creo que debo darte la bienvenida, dije. Si no es así, bueno, que tengas una buena noche. Mientras empezaba a caminar de vuelta a la puerta principal, seguí hablando. Era agradable volver a hablar. Pero solo, eres bienvenido. Solo para aclarar. Volví a echar un vistazo a la sombra de la carretera, solo para darme cuenta de que había desaparecido. En los días siguientes, me di cuenta de que Lacey estaba de pie junto a la ventana. Unas cuantas veces le preguntaba qué había visto, pero se limitaba a suspirar y a alejarse. Pronto dejé de preguntar. Varias veces al día, se quedaba de pie junto a la puerta principal o miraba por la ventana. Cada vez miraba en la misma dirección en la que yo había visto la sombra de una persona de pie en la entrada. Y sin embargo, no había nada allí. No que yo viera. Ya habíamos empezado a dormir en camas separadas. Ella había expresado que se sentía presionada y un poco entrometida y que deseaba que encontráramos el camino de vuelta el uno del otro con amor y no con obligación y un sentido del deberíamos. No podía culparla, el matrimonio requiere trabajo, y ella no sería más feliz si la obligara a hacer algo con lo que no se sintiera cómoda. En cambio, empecé a dormir en el dormitorio de invitados. Sin embargo, ella seguía teniendo la amabilidad de hacer la cama mientras yo estaba en el trabajo, así que no todo estaba perdido. Todavía había calor entre nosotros. Ni siquiera pensé en el tercer punto de la lista. Escuchar la canción. ¿Qué canción? No tenía ningún sentido. Sin embargo, cada vez pensaba más en esa lista. Había hecho 2 cosas de la lista y casi no me costó ningún esfuerzo. Era casi como si me las hubieran hecho a mí, en lugar de al revés. Pero no había ninguna canción que escuchar. Al menos no la había hasta que empecé a escuchar a Lacey. No sé cuánto tiempo llevaba tarareándola. Era ese tipo de ruido de fondo que siempre había estado ahí. Todavía podía tararear y tocar todas las melodías, pero yo no tenía ni idea de cuál era la canción en realidad. Así que un día le di un beso en la mejilla y le pregunté por ella. Ni idea. Respondió con su aplicación de texto a voz. ¿Una canción infantil? Tenía un poco la melodía para ello. Tranquila, un poco melancólica. Una caja de música en cierto modo. No había manera de buscar la melodía, pero no podía dejar de pensar en ella. Diablos, si estaba 3 puntos en una lista de 4 puntos, también podría llegar hasta el final. Yo también empecé a tararearla. De hecho, la tarareaba tanto que empecé a inventar palabras para ella en mi cabeza. En un momento dado, durante la hora del almuerzo, me paré a ponerlo todo por escrito para ver qué pensaba Lacey. Lo escribí. Eres mi amigo, cantaré tu melodía. Un sol poniente a la luna naciente. Te pido amigo, amigo azul. ¿No serás tú también un girasol? Se lo enseñé en cuanto llegué a casa. Decir que a Lacey no le interesó sería quedarse corto. Se quedó mirando el papel. Se quedó sin palabras, en más sentidos de los habituales. Intenté hablar con ella, pero se estaba poniendo histérica. De nuevo, se encerró en el baño, llorando más fuerte que de costumbre. Esta vez, me lo tomé muy a pecho. Solo háblame, maldición. Grité, golpeando la puerta. Solo usa la maldita aplicación. Haz un esfuerzo como mínimo. No hubo respuesta, solo más llanto. Lacey, por el amor de Dios, tienes que darme algo con lo que trabajar. Solo por favor, solo haz un esfuerzo. Estoy aquí, tú eres la que cierra la puerta. Estoy aquí mismo. Estoy contigo, por favor. Y sin embargo, a pesar de todos los golpes y todos los gritos, la puerta permaneció cerrada. Un papel se deslizó por debajo de la puerta. Era la letra que yo había inventado para la canción, con un gran jódete escrito con un lápiz de ojos. Aquella noche estaba cerca del punto de ruptura. Estábamos entrando en noviembre y hasta los girasoles azules estaban secando. Di un paseo de 2 horas a través de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una dura tormenta, con hojas que me daban en la cara durante todo el camino. Cuando por fin llegué a un restaurante convertido en bar cercano, decidí descargar mis frustraciones en el número de copas que me hiciera falta para calmarme. A mi lado, habían 2 tipos que trabajaban en la acería, a una media hora en coche hacia el sur. Los había visto por la ciudad, pero nunca habíamos hablado. Sin embargo, después de la vida que había llevado en los últimos meses, lo único que quería era hablar hasta que me doliera la garganta. Ellos parecían lo suficientemente dispuestos a mantener una conversación.
Si no, al menos podríamos quejarnos del trabajo. A la tercera bebida empecé a hablar de Lacey y de su estado. Uno de los hermanos asintió con la cabeza, pero el otro me miró con curiosidad. Cuando hablé del extraño correo electrónico que había recibido, me miró fijamente. «He oído de eso», dijo. «¿No es el juego de la lengua de plata?» Los hermanos se miraron. «Tienes razón», tosió el otro hermano, con la mandíbula floja. «Eso me hace recordar». Al parecer, el juego de la lengua de plata era algo a lo que jugaban los niños que querían ser grandes cantantes en la década de 1910. Todavía era un tema de conversación local, una especie de superstición olvidada. Ahora que lo mencionaban, recordaba vagamente haber oído hablar de él. La primera regla, plantar y cuidar la semilla, no pretendía ser tan literal. Originalmente, se trataba de desafiar a los niños a que tragaran semillas de girasol y luego bebieran toda el agua que pudieran. La segunda regla, dar la bienvenida al invitado, era una metáfora para romper una regla. Los niños no debían recibir a los invitados en su casa, así que dar la bienvenida a un invitado era la abreviatura de hacer algo que se supone que no debes hacer. La tercera regla, la de escuchar la canción, consistía en cantar una canción infantil específica donde los demás pudieran oírla. Cualquiera que conociera el juego la reconocería y te castigaría, pero la mayoría de los adultos tienden a olvidarlo cuando crecen. Luego está la cuarta, dijo el segundo hermano, ahora borracho. No elijas la blanca. Esa sigue siendo la misma de entonces. ¿Pero qué significa? Significa lo que significa, no elijas la blanca. Se encogió de hombros. Cuando el diablo venga a darte una nueva lengua, no elijas la blanca. Es la que más se parece a la plata, pero no lo es. Me alejé para enviar un mensaje de texto a Lacey, pero no obtuve respuesta. El viento arreciaba en el exterior y empezaba a preocuparme por llegar a casa de una pieza. Los hermanos estaban dando por terminada la noche, pero no estaban en condiciones de conducir. Tenían un Uber en camino, pero iban en dirección contraria, así que nos despedimos. Me quedé parado en el aparcamiento, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Finalmente, empecé a caminar. La caminata se convirtió en un trote, y el trote se convirtió en sprints intermitentes. Un pensamiento me golpeó. No había seguido las reglas. No me había tragado ninguna semilla de girasol. No había roto ninguna regla ni había hecho lo que no debía. Tampoco fui yo quien empezó a cantar esa canción. Lacey lo hizo. Había hecho todo lo mismo, pero, ¿de la manera correcta? Si es así, ¿estaba ella en el último escalón? ¿Qué había estado haciendo? Me estaba preocupando. Sabía que todo era superstición, pero las semillas de girasol habían aparecido en nuestra puerta. Había un extraño allí, observándonos. Lacey había estado actuando de forma extraña últimamente y se había encerrado en el baño con más frecuencia. ¿Habíamos estado haciendo lo mismo sin decirnos nada? Volví a casa alrededor de la medianoche. Tenía las manos congeladas. El corazón me latía con fuerza y ni siquiera sabía por qué. Me estaba poniendo nervioso. Busqué a tientas las llaves de mi casa mientras subía por el camino, solo para darme cuenta de que la puerta principal estaba abierta. No sé en qué momento empecé a decirme no, 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 pero ahí estaba, repitiéndolo como un maldito mantra de Hare Krishna. Lacey, la llamé. La casa estaba tranquila, excepto por el viento que se colaba por las rendijas de la puerta principal. Me apresuré a ir al baño, solo para ver que seguía cerrado. Golpeé la puerta, pero fue inútil. Salí corriendo a buscar mis herramientas, solo para ver una sombra de pie en la entrada. No sé si era lo mismo que había visto antes, pero había una diferencia entre esa vez y la primera vez que lo había visto. Había arreglado la luz que va encima de la puerta principal. Cuando pulsé el interruptor, el intruso salió de las sombras. Nunca olvidaré la apariencia de esta mujer. Fácilmente 6,5, pero toda encorvada en una cuclilla. Tenía un pelo negro salvaje como un arbusto que apuntaba en todas las direcciones. Su piel tenía un tono gris y azul metálico, con una textura seca y endurecida, como el cuero agrietado. Al principio, ni siquiera pensé que tuviera cara, ya que era tan delgada que podía ver más su cráneo que sus rasgos. Sus ojos estaban completamente cubiertos de gris, y sus pálidos labios estaban retraídos en una sonrisa forzada. Estaba más demacrada de lo que yo creía que podía sobrevivir un humano, y no llevaba más que una gran capa de piel. Podía ver el borde de sus rodillas desnudas, los pies y los codos que sobresalían. Había algo en el interior de su capa. ¿Lenguas? No, continuó mi mantra. No, no, no. Su cara apenas se movió, pero no me costó mucho darme cuenta de que su boca se había curvado en una sonrisa. Empecé a retroceder hacia mi garaje. Ella empezó a correr hacia mí. Cerré la puerta de golpe y pulsé la cerradura. Tropecé con mi banco de trabajo, derribando herramientas y cables mientras alcanzaba la cerradura de la puerta lateral. Cuando la cerré con un clic, tomé la llave inglesa más grande que encontré y volví al centro de la habitación.
Apenas podía oír el viento de fuera, ya que mi corazón se tragaba todos los sonidos. Todos menos uno. Osito soleado, ¿estás ahí? Era una voz. Mi cerebro de reptil tardó unos segundos en reconocerla. No la había escuchado en mucho tiempo. Era la voz de Lacey. Ahora era yo quien se había encerrado en una habitación, oyendo que mi amada intentaba entrar. Pero no era ella. No podía serlo. Esa cosa de ahí afuera tenía que ser otra cosa. No podía ser mi Lacey. Aún así, nadie más me llamaba Osito soleado. Nadie. No eres tú. Dije. No puede ser tú. Soy yo, cariño. Abre. No. Mierda, no. No estás pensando bien. Vamos a hablar de esto. Dime lo que escribiste en la nota. Se hizo el silencio. El viento aullaba fuera, ahogando mis pensamientos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir cómo se me revolvía el estómago. Me estaba poniendo enfermo. Dime lo que has escrito. No hubo respuesta. Lo sabía, mierda. Pareció una eternidad, pero no debieron pasar más de 10 segundos. Sal, y ella tendrá una nueva. Dijo la voz de Lacey, cambiando lentamente de tono. No confío ni un poco en ti. Ella eligió el blanco. ¿Sabes? La voz se había vuelto venenosa y oscura, manteniendo solo una vaga cadencia de lo que solía ser Lacey. ¿Qué significa eso? Ya lo verás, osito soleado. Solo, vete. Nunca más volverás a oírla. No más susurros. No más canciones. Esto me enojó sobremanera. Mi estado de ánimo pasó de un completo pánico empapado de lágrimas a una rabia alimentada por el ácido del estómago. Me tragué en mis pensamientos, sintiendo que mi lengua seca se pegaba a las comisuras de la boca. Apreté el agarre de mi llave inglesa mientras abría la puerta lateral. Nada. Me apresuré a entrar en la casa y, con la llave inglesa, conseguí romper la cerradura de la puerta del baño. Allí en el suelo, estaba Lacey. Tenía la lengua hinchada y blanca. Sus ojos estaban en blanco. No respiraba. Caí de rodillas, dejando caer la llave inglesa. La tomé en mis brazos, repitiendo lo mismo una y otra vez. No, no, no. Tenía que intentar algo. Saqué a tientas el teléfono del bolsillo y marqué al 911 en el altavoz, mientras empezaba a hacerle reanimación cardiopulmonar. Cada bocanada de aire que soplaba en su boca tenía un sabor a cobre asqueroso, pero no había nada que no hiciera. Apenas podía registrar un pensamiento consciente mientras gritaba pidiendo ayuda. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, en el suelo manchado de lágrimas. Lo único que sé es que, después de que pasara una eternidad, y cuando oí que una ambulancia se acercaba a la entrada, Lacey jadeó. Cuando nos miramos a los ojos, sonreí. No tuvimos que decir una palabra para comunicarnos. Sí, yo también te quiero. Largas partes de su lengua tuvieron que ser removidas. Era algún tipo de infección que se había extendido a su boca y estaba en una condición seria. Sus niveles de sangre estaban por todas partes. Sin embargo, eventualmente se recuperó. Hoy, la garganta de Lacey está bien. Todavía no puede hablar, pero está bien. El trauma está ahí, pero está viendo a una terapeuta regular y trabajando con su diagnóstico de TPT. Aún así, no estoy seguro de confiar en esa terapeuta. La doctora Jane me da unas vibraciones espeluznantes. Lacey y yo lo estamos haciendo mejor. Hay muchas cosas que se pueden decir sin palabras, y cuando surge la necesidad hemos empezado a adaptarnos a nuevas herramientas y trucos. Pizarras en la nevera para los saludos de buenos días. Un te quiero al salir del trabajo. Una sonrisa sincera al volver a casa. Como sospechaba, Lacey había seguido las mismas reglas que yo, pero tenía un poco más de contexto. Había pedido el mismo tipo de girasol del que los niños solían comer las semillas en 1910, el oscuro girasol Tomsko que había comprado a un coleccionista. En cuanto a la segunda regla de hacer algo que no debía, había empezado a fumar en el baño. Y la canción, bueno, no sabía lo que significaba. Cantarla delante de mí era parte del juego. El único problema era la cuarta regla, no elegir la blanca. Hace poco, me atreví a preguntarle sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. ¿Por qué eligió la blanca y por qué se dejó engañar? Al fin y al cabo, las reglas indicaban que no debía elegirla, así que, ¿cómo pudo caer en la trampa? Ese es el truco, me dijo Lacey. Todas son blancas.